Hola amigos, ¿qué les parece esta hermosa pulsera? ¿Qué tal si la tejes tú mismo? Te invito a que veas este tutorial y armes tus propios diseños. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es tomar cada una de las cuerdas y tejer cada una de las cuerdas que están aquí. Vamos a hacer esto como si fuera un 4. Miren muy bien. Tomamos la primera, nos vamos para la segunda cuerda, la tercera, y así sucesivamente. Luego que terminamos de pasar la primera cuerda por cada una de las cuerdas para tejerlas, vamos a tomar la siguiente y así sucesivamente todas las cuerdas las vamos a pasar y vamos a hacer el proceso anterior. Continuamos en este tutorial de macramé para principiantes, cómo hacer una pulsera de zig-zag. Entonces ya tomamos todos los hilos, ya hemos tejido y llegamos al final, llegamos al hilo morado. Ahora lo que vamos a hacer es devolvernos, es decir, vamos a hacer el mismo procedimiento pero de manera contraria. Ahora todos los hilos vienen para acá y el nudo que vamos a hacer lo vamos a hacer de manera contraria. Ya verán. Miren cómo va nuestra pulsera de macramé tejida en forma de zig-zag. En este tutorial de macramé para principiantes, entonces ahora nos faltan por tejer estas 4 que tenemos aquí, pasarlas para acá y ya ustedes van viendo cómo se nos va formando el zig-zag. Entonces aquí lo que vamos a hacer es como si fuera un nudo 4 al revés. Un nudo 4 al revés, metemos por aquí nuestro hilo, subimos, apretamos duro y lo volvemos a hacer otra vez. Es como si fuera un 4 al revés. Cuando comenzamos la pulsera intentamos hacer como un 4 al derecho, es decir, del lado contrario. Miren cómo es. Y de esta manera lo hacemos doble. Cada hilo se hace, se teje 2 nudos por cada hilo. ¿Sí?
Continuamos en este tutorial de macramé paso a paso cómo hacer una pulsera tejida en zigzag. Bueno, y en este punto ya hemos tejido todos los hilos que venían hacia este lado. Ahora los hilos van a girar nuevamente y nos vamos a ir para el otro lado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a comenzar tejiendo ahora el nudo, el 4, pero de manera normal. Vamos a simbolizar un 4 y lo vamos a empezar a tejer. De esta manera vamos a seguir haciendo nuestra pulsera. Y aquí tenemos nuestra pulsera terminada. Mírenla bien, detállenla bien. Ustedes la pueden hacer y combinar en los colores que quieran. Espero que les haya gustado este tutorial. Ahora me la voy a probar. Miren cómo queda nuestra pulsera, amigos. Si te ha gustado este video, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, déjame tu comentario. Nos vemos en un próximo tutorial.